apreciadas amigas y amigos, me permito a continuación presentarle a nuestro primer panelista. Me refiero al doctor Rodolfo Guerrero, quien nos acompaña y nos saluda desde México. Él es representante de la institución hermana de Coffee Law. Él es abogado por la Benemérita Universidad de Guadalajara, titular de la Comisión de Legal Tech, capítulo Occidente, del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Y Rodolfo Guerrero, pues, comanda o forma parte de un importante grupo de investigación en tópicos muy interesantes, de esos que hacen que el derecho esté al día con el desarrollo científico y tecnológico de nuestras sociedades. ¿A qué me refiero? Me refiero al asunto de algoritmos y los avances tecnológicos y cómo el derecho se va adaptando a esto. Pero veremos entonces cuál es el impacto que tiene este desarrollo científico también en el derecho y cómo influye esto en el constitucionalismo. Bueno, sin más, vamos a darle la palabra a nuestro primer invitado, al doctor Rodolfo Guerrero, para que aborde su temática y podamos aprender con todo el entusiasmo que nos trae esta sexta edición del Congreso Internacional. Estimado doctor Rodolfo, bienvenido, muy buenos días. Tienes la palabra. Muy buenos días, apreciado doctor Damián Armijos. Es un placer para mí formar parte de esta sexta edición del Congreso Internacional de Derecho Constitucional. Desde luego, todo lo que organiza el Instituto a tu digno cargo es de alto nivel y para mí me da pues un gusto enorme compartir con toda la comunidad de América Latina y hay que decirlo también de Iberoamérica. En este tema que, como bien ilustra, se rompe paradigmas, se necesita que el ámbito constitucional tenga claro el tema de derechos humanos y de algoritmos, tema que estaré generando a través de esta participación con ustedes y que, bueno, dislumbre algunas cuantas reflexiones. Acto continuo, le pediré a que me puedan dar acceso a compartir pantalla para hacer manifiesto de estas reflexiones. Mientras tanto, advertir, pues, que esto es simplemente una panorámica general. Evidentemente, para abordar el tema con mucho más detalle, pues, se necesitaría una especie de especialización que contemple todos estos puntos válidos como propiedad intelectual, protección de datos personales, ciberseguridad, inteligencia artificial, entre otros cuantos más. Pero bueno, dicho esto, pues, hay que ver este tema de algoritmos y derechos humanos bajo la premisa que de alguna manera he puesto yo para enlazar, que es transversalidad digital. No es la primera vez que me refiero a este tema. Me he referido en otros foros académicos y también de tecnología, como lo es en México Talent Network, para dimensionar cómo hoy por hoy el profesionista y el innovador en general no puede decir simplemente, bueno, es solamente mi profesión y nada más mi profesión. Tenemos que unificar las cosas y por eso hablar de transversalidad es tan importante. Evidentemente, aperturar con esta frase de Laurie Anderson es más que importante. ¿Por qué? Porque a la letra se nos ilustra en esta reflexión que si crees que la tecnología resolverá tus problemas, ni comprendes la tecnología, ni comprendes tus problemas. ¿Por qué? Porque al final pensamos que las cosas en general en las profesiones, por ejemplo, en la ciencia jurídica, el operador del derecho pensaría durante mucho tiempo que lex duda lex, lo que diga la ley. Sin embargo, las cosas no son así. La tecnología evidentemente no puede solucionar las cosas si no conoces los detalles de fondo. Y es por eso que hoy por hoy en el andamiaje jurídico se nos habla de que el derecho no solamente es una ley, sino que también se consideran muchos insumos a partir de estas fuentes formales, directas e indirectas, de tal manera que se hace la interpretación jurídica. Y esta frase, claro, que nos ayuda a extrapolar ciertas cosas para tener una panorámica mucho mayor del acontecer del tema mayor, del tema central. Es así como empezamos con el primer punto en esta presentación, el algoritmo. ¿Qué es el algoritmo? Muchas veces se nos dice, bueno, es algo que estudian los ingenieros, ¿no? No es algo propio del abogado, no es algo propio del contador, del médico y de las demás profesiones. Mentira. El algoritmo, por si fuera poco, bueno, hay que mencionar
esta reflexión que me parece bastante interesante y conforme avancemos la entenderás mejor, de Neal Stephenson, que una vez que hayas clasificado el algoritmo ya sabes cómo empezar a romper el código. Bueno, esto es una clara reflexión de que cuando nos exentamos de entender la magnitud de las cosas, pagamos caro. Véase los más recientes ataques cibernéticos que se han dado en América Latina y recientemente en México. Pero bueno, continuando y después de esta pequeña pausa, el algoritmo tiene que ser visto como esta secuencia de pasos que ayudan a desarrollar una tarea determinada, una secuencia finita de reglas formales, de operaciones e instrucciones lógicas que permiten obtener un resultado de la entrada inicial de información y precisamente esa secuencia puede ser parte de un proceso de ejecución automatizado y poder aprovechar modelos diseñados a través de un aprendizaje automático. Es decir, para que todo esto funcione, tiene que haber información. A partir de eso, el algoritmo nos es útil y forma parte de algo mayor que viene a constituir una inteligencia artificial que puede optimizar y sobre todo poder vislumbrar qué tantos están acorde a lo que se le ha encomendado y que no genere perjuicio en contra de persona alguna. Por eso esta definición no viene en torno, esta reflexión que ves en pantalla no viene en torno a un tema netamente de ingenierías. Viene la Carta Ética Europea sobre el uso de la inteligencia artificial en los sistemas judiciales y su entorno del 4 de diciembre del 2018, que indica precisamente en su glosario la definición de lo que es un algoritmo. Pero ¿qué dije? Iniciando con esta primera palabra importante, dije, el algoritmo es una serie de pasos que debes de realizar, ejecutar para llegar a la solución de un problema, ya sea de la vida diaria o computacional. Es de ahí que entonces vemos que cada proceso que nos involucra en el acontecer, desde preparar algo en la cocina, involucra una serie de pasos. Y esa serie de pasos, evidentemente, nos podrá conducir a concretar una tarea determinada. Para todos aquellos que pensaban que el algoritmo solamente se trataba de cosas muy complicadas, muy lejanas. Mentira. Dicho lo anterior, es importante en este momento visualizar los tipos de algoritmo. Vemos que hay diferentes tipos de algoritmo. Ya tal vez esto digas, bueno, ya esto es algo técnico, ¿no? Hablar de un algoritmo computacional, hablar de un algoritmo que sea recursivo, de dividir y conquistar, y adicionalmente de fuerza bruta, bueno, tampoco es algo que nos aleje tanto. Y eso lo podemos observar a partir de lo que comprende cada uno de estos tipos de algoritmo. Por ejemplo, el recursivo, que se llama a sí mismo con un valor diferente como parámetro de entrada y que se obtiene después de haber resuelto el parámetro de entrada anterior. Es decir, vemos que hay un patrón que puede unificar y que puede dar un círculo, vamos a decirlo así, virtuoso para poder realizar una acción en lo concreto. De dividir y conquistar, en donde se hace una serie de subproblemas más pequeños del mismo, de tal manera que podamos producir una solución final del problema. Aquí es otra manera distinta de poder desarrollar la actividad que queremos implementar, la acción que queremos implementar, por ejemplo, en un sistema de justicia, que podemos dimensionar a través de las operaciones que se realizan en las empresas de tecnología, pero también en las empresas que están desarrollando actividades socialmente responsables y agregando además la labor que hoy por hoy hace o intenta hacer una universidad en esta transformación digital. Y finalmente el algoritmo de fuerza bruta, que como lo ilustra su título, bueno, busca ciegamente todas las soluciones posibles para encontrar una o más respuestas que puedan resolver una función. Pero, ¿dónde vemos esto de manera popular? Para, insisto, no verlo tan lejano. Lo vemos en Google, lo vemos en Facebook, lo vemos en las finanzas internacionales y en procesos mucho más técnicos, desde luego. Y bueno, por ejemplo, el PlanchRange de Google, dentro de estos ejemplos de algoritmos famosos, permítanme mostrar esa palabra entre comillas, bueno, nos ilustra que es ese conjunto de algoritmos desarrollados por Google que es utilizado para puntuar las páginas web.
Y de ahí ver la frecuencia con la que se actualiza una página, la calidad y la cantidad de contenidos de esa misma, las visitas totales de la página y además la comodidad y la velocidad de navegación. Todo se diagnostica, puesto que todo genera una huella digital. Es algo que produce y que se genera a partir de información. El timeline de Facebook también funciona bajo esa misma óptica, bajo esa misma dinámica, ya que, bueno, es un producto también de operaciones de algoritmo de SRAM y eso indica al usuario, de acuerdo a su actividad, qué contenido podría ser adecuado para él. Afinidad, relevancia de contenido, tiempo de publicación. Para todos aquellos que pensaban que estaba existiendo alguien que estaba 24/7 espiándolos de carne y hueso, pues permítame decirles que no. Es un algoritmo y es a partir de tus actuaciones. No es magia, es ciencia. Y aquí lo podemos ilustrar. Y el algoritmo round robin, aunque es más técnico, nos precisa una secuencia de operaciones de computación que permite precisamente la ejecución de procesos. Es decir, poner de una manera mucho más sencilla en la práctica cuestiones que vayan en lo interno, en la corporación, en procesos que lleven a cabo a lo mejor la contabilidad, de ciertos efectivos y entre otras serie de cosas adicionales. En este punto, entonces, queda claro que es importantísimo distinguir la gran diferencia entre automatizar y optimizar. ¿Por qué? Porque aquí viene una pregunta en pantalla. ¿El aprendizaje profundo es más peligroso que el simple aprendizaje automático? Si el sistema es autónomo para establecer las relaciones de conexión entre los datos y ofrecer una pauta sobre lo que el individuo va a hacer en el futuro, las posibilidades son enormes. Por supuesto. Y claro que no es lo mismo. El aprendizaje profundo es más peligroso, definitivo. Y más si no se tiene ese diseño ético de el algoritmo que conforme un sistema experto. Desde luego, aquí ya vienen varios casos a colación y el primero de ellos es Amazon, que a finales del 2018, bueno, la prensa dio a conocer que Amazon había diseñado un algoritmo para automatizar la selección de personal que daba una puntuación menor a los perfiles de mujeres. Parece ser que el sistema no pasó a la fase de pruebas, ya que se paró cuando se detectó que no seleccionaba a los mejores candidatos de forma neutral, sino que penalizaba a las mujeres por el hecho de serlo. Fíjense bien cómo 5 miembros del equipo que trabajaron precisamente en el desarrollo de la herramienta le contaron en su momento a Reuters que el algoritmo se enseñó a sí mismo que los candidatos masculinos eran una preferencia. Pero aquí hay un poquillo, o un poco, mejor dicho, para no ser tan coloquiales, en lo que refiere pues a una falacia, porque el algoritmo no actuó por sí solo, no tiene ciencia, no tiene vida propia. En todo caso, si fuera una inteligencia artificial, podríamos decir precisamente lo que distingue, ¿no? Artificial, pero no, hay una serie de datos que tuvo que haber una ingesta precisamente en el algoritmo para que pudiera aplicar esa solución, esa encomienda, en este caso, de poder perfilar el talento acorde a Amazon. Pero realmente sí hay actores involucrados que hicieron posible que esas acciones negativas de darle mayor preferencia a candidatos masculinos que a femeninos se hiciera latente. Entonces sí, hay falacia en este dicho de que se enseñó a sí mismo, ¿no? Pero ¿por qué se enseñó a sí mismo? ¿Por qué la información que se ingestó en los algoritmos? Bueno, primer caso, y nos queda claro cómo impacta en la vida en general, profesional, empresarial y por supuesto social de manera general. Google también no es exento de este tipo de anomalías, porque bueno, Google Ads, que se pase, lo que permite generar anuncios de manera mundial, pues mostraba más ocasiones anuncios de ofertas de empleo altamente remuneradas a hombres que a mujeres. En ambos casos, los algoritmos detrás de cada uno de ellos, de esos sistemas, discriminaban claramente por razón de género. Es decir, de nuevo, había una base de datos asimilada por los algoritmos funcionando en Google Ads que permitía, debido a ese diseño, que llegaran muchas más ofertas de empleo que estaban en promoción, Ads, Google Ads, a hombres que a mujeres.
Tercer caso, y aquí ya nos involucra a los sistemas expertos en materia de justicia. Desde hace mucho tiempo se ha platicado de este caso que ves en pantalla. En Estados Unidos, con el sistema de Compass, que proporciona información a los jueces sobre el riesgo de reincidencia de la persona a la que están juzgando. Y aquí se demostró que el algoritmo sobreestimaba el riesgo de reincidencia en el caso de personas negras y por el contrario, el sistema asignaba un riesgo menor del real a las personas blancas. Veas entonces cómo esos casos en que los acusados habían acabado reincidiendo, los blancos habían sido clasificados como el riesgo bajo en un 45% de las veces, frente a 23% en el caso de acusados negros. Y eso lo podemos ver en muchos otros sistemas expertos, por ejemplo, que a lo mejor no en este mismo tema netamente de discriminación, pero que sin duda alguna vulnera derechos fundamentales del ciudadano. A partir de que el juez piense que esto no es una herramienta, que la inteligencia artificial es un sustituto, jamás será un sustituto, es una herramienta y lo podemos ver en América Latina con distintas implementaciones de sistemas expertos para de alguna manera optimizar procesos, pero la optimización no tiene por qué significar vulneración de derechos fundamentales. El caso, por ejemplo, de varios estudios que se han dado a conocer a partir del Banco Interamericano de Desarrollo, en donde realmente vemos que partes finas son las que permiten ver que Prometea en Argentina es una herramienta, no es un sustituto. En Brasil, con muchos otros ejemplos también de sistemas expertos, o en España, recientemente, muchos de ellos generados evidentemente desde la iniciativa privada, desde los terceros, no desde el propio Poder Judicial. Dicho esto, entonces la pregunta es, ¿de qué tratamos cuando se habla de algoritmos discriminatorios? ¿De qué tratan los algoritmos discriminatorios? Bueno, precisamente con esta pregunta que ves en pantalla empezamos a poder concatenar y dar respuesta a la pregunta central que acabo de emitir, que es, ¿los algoritmos son fórmulas matemáticas supuestamente neutras y objetivas? Realmente no, en la medida de que se pone esto en la ecuación, el sesgo. El sesgo, que es un hecho de la vida en el aprendizaje automático. En la ciencia de los datos, generalmente se refiere a una desviación de las expectativas o a un error en los datos. Todos estamos condicionados por los entornos y las experiencias. La mayoría de las veces existe un sesgo humano real en los datos o algoritmos. A partir de esto, entonces, damos consecución, damos vinculación al siguiente esquema. Existen 4 tipos comunes de sesgos relacionados con el aprendizaje automático. El sesgo de estereotipo, de muestreo, de distorsión sistemática del valor y el sesgo algorítmico. Cada uno de ellos se debe a consecuencia de que el programador que dice, pues yo no sé de derecho, pero sabemos la máxima en el mundo del derecho, de la ciencia jurídica, que el hecho del desconocimiento de la norma no te exime de su responsabilidad. Y esto es un llamado importante a los tecnólogos y a todos aquellos apasionados de innovar para generar un ecosistema mejor. Pero ¿cómo vas a considerar tener un ecosistema mejor si realmente hay sesgos? Y hay sesgos porque hay información que tal vez no consideraba tan importante. Siempre que la información es importante. Y es importante entonces darse el tiempo de ver que hay cosas que no consideraste y que debido a ello existió un sesgo de estereotipo. ¿Por qué? Porque decidiste que había grupos sociales o entre los géneros que no era tan importante. De muestreo a partir de que hubo cifras dentro de la panorámica general que tampoco eran tan significativas debido al giro que iba a tener ese sistema experto para una parte selecta de la industria o de la actividad humana. Y así es como vemos todos los casos de lo que en términos generales podrías tú entender en este primer momento del sesgo. Es decir, un algoritmo es discriminatorio en la medida de que su diseño fue negligente a lo que significa la protección de derechos fundamentales. Y bueno, podemos ver varios casos que pueden ilustrar esto. Por ejemplo, en el tema laboral. Desde hace mucho tiempo se ha hablado de teletrabajo, malamente se habla de home office en nuestros sistemas. Por ejemplo, en México no sería home office,
netamente, sino materia de teletrabajo, la que te permite poder desarrollar ciertas actividades desde casa. Pero en este caso hay que distinguir también que el hecho de trabajar a distancia o de trabajar de manera mucho más tecnológica no debe de implicar de forma alguna que exista una intrusión a la privacidad de sistemas en donde no se te informó que realmente está siendo supervisado. ¿Dónde viene mi contrato? Que yo he aceptado esto. Tiene que haber un consentimiento, puesto que hay datos personales probablemente en juego. Entonces, esto desde hace mucho tiempo, por ejemplo, a través de este ejemplo que vemos en España, viene a preguntarnos realmente si esto está generando un impulso a la discusión, por lo menos no solamente en España, que se ha trabajado ya en este tema, sino en el grueso de América Latina, con lo que es los derechos laborales 4.0, cuando el algoritmo que esconde una aplicación se utiliza para medir la supuesta eficiencia o la productividad de los trabajadores sin que ellos lo sepan. ¿Intrusión a la privacidad? No sé. Ustedes respóndanlo en los comentarios a través de esta transmisión de este Congreso Internacional. Otro caso en donde podemos ilumbrar los algoritmos, ya que se encuentran en todos lados y por supuesto en las redes sociales, es cuando también se genera una panorámica en la que permita a través de esa información alentar, por ejemplo, el odio contra una población, la desinformación y la polarización de todo un país a favor de un grupo de interés a través de una oligarquía que, como sabemos, a veces podríamos decir románticamente hablando o muy inconscientemente hablando, no existe en América Latina. Pues por supuesto que existe, pero bueno, aquí es donde podemos ver otro caso muy conocido que los invito a checar con mayor detalle, cámara de eco. Posteriormente a eso, entonces entramos a la máxima y con eso me voy acercando al final, los derechos humanos. Debemos de educar a los algoritmos. We must educate the algorithms. Esto fue tomado en cierta manera por un artículo que los invito mucho a leer en la UNESCO y se le entrevistaba precisamente a dos personas, pero antes una pequeña pausa y es una reflexión que nos da John Rawls en donde nos especifica, nos dice que la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento. Cuánta verdad que podemos perfectamente extrapolar a lo que estamos conversando. Y después de esa pausa, vislumbrar claramente las características de los derechos humanos, precisamente para vincularlo con el tema que acabamos de ver, que debemos de educar a los algoritmos. Son necesarios, son universales, son preexistentes, son indivisibles, inalienables, innatos, necesarios, preexistentes, limitados e incondicionales. La pregunta aquí es, ¿las personas saben esto? Segundo, saben que son 5 generaciones, más allá de los que establecen que hay hasta 9 generaciones, pero 5 generaciones de derechos humanos y realmente se conoce la importancia y la magnitud de estas 5 generaciones, particularmente la última que se refiere más ya al bloque exponencial de tecnologías de la información y comunicación, probablemente no. Y justamente entonces concatenamos eso ante este tema que les venía contando de la UNESCO en el 2020. Se realiza una entrevista por Agnes Bardon, que es publicada en la UNESCO ante los autores del libro de inteligencia artificial de Aude Verdin y Flora Vincent, en donde señalaban la necesidad de educar a los algoritmos. ¿Cómo podrían obtenerse algoritmos más igualitarios? E incluso algunos dirían, no, Rodolfo, no solamente igualdad, equidad. Bueno, definitivamente. Pero en esta respuesta yo recalco dentro de todas estas preguntas y respuestas lo siguiente. Respondían los entrevistados. Para empezar, es preciso operar sobre los bancos de datos para que lleguen a representar cabalmente a toda la diversidad de la población, es decir, evitar el sesgo. Y algunas empresas ya lo hacen y trabajan sobre bancos de datos que tienen en cuenta las diferencias de sexo, nacionalidad o morfología, como consecuencia de los trabajos publicados sobre las lagunas de los programas informáticos de reconocimiento facial. Las compañías han actualizado sus algoritmos para que sean más inclusivos, pero aquí se recalca algo fundamental. También se han creado empresas especializadas en la elaboración de herramientas que permiten evaluar los algoritmos y determinar si contienen prejuicios. Y eso nos lleva a un tema que se ha dado a conocer el año pasado, por cierto, en España, auditoría de algoritmos.
para ver si realmente está la ética en el diseño y en la ejecución de todo ese tema de optimización de procesos. Y eso es a donde nos conduce el derecho. Derecho corporativo, derecho laboral, derecho penal, civil, derechos humanos. Y es ahí cuando empezamos a ver que es una mentira atroz cuando se dice, no, es que la tecnología va siempre adelante del derecho. Eso no es así. Realmente la ciencia jurídica, las ciencias experimentales y exactas van a la par en la medida de que se rigen bajo el principio de progresividad y producto pues de esa fenomenología social. Entonces es una mentira que realmente el derecho, la ciencia jurídica como tal, vaya atrás de la tecnología. Pero el que sí va atrás y el que no hace posible que veamos todas las cosas que deberíamos de tener ante lo que estamos conversando es el operador del derecho. Desde hace mucho tiempo, por cierto, el gran jurista y miembro de la Escuela de Alicante, Manuel Atienza, ya había ilustrado otra forma de pensar el derecho. Bueno, ese es un llamado al operador del derecho, otra forma de ver el derecho, para que de esa manera podamos hacer frente a todos estos temas. Y bueno, desde luego hay muchas cosas que se ilustran en este marco, ¿no? La Declaración de Toronto, en medida de ver esos principios que den respeto y que den esa rendición de cuentas de lo que está pasando con las industrias tecnológicas en la población, hablar de la cooperación de las empresas en su transparencia de ejecución, de automatización y de optimización de procesos. Y en este punto del camino, hablar también de los efectos de la tecnología en los derechos humanos. Esta es una lectura bastante recomendable, Homo Deus, de Yuval Harari. Aquí hay una dimensión muy importante que ver a partir de ese cambio de paradigma, y es que la libertad de expresión se concedió a los humanos, la libertad de información, en cambio, no se concede a los humanos, se concede a la información. Este valor nuevo puede afectar a la tradicional libertad de expresión al dar trato de favor al derecho de información para que circule libremente sobre el derecho de los humanos a poseer datos y a restringir su movimiento. Tengamos una razonabilidad de las cosas. Realmente todo el universo de información no es dañino siempre y cuando exista un pensamiento crítico, y ese ha sido el problema, de que todos estos temas se manejan en todo lo etéreo, dirían algunos, en esas cámaras de eco en donde todos decimos, los que conocemos el tema, no, vamos muy bien, las personas no saben las cosas. Y entonces a partir de la desinformación se deforman los derechos y se deforma las cosas que realmente no son el problema principal de todo lo que nos está sucediendo en la actualidad. Y obviamente en la implementación de los derechos digitales, como considérese derechos digitales como derechos humanos de última generación, para la supresión de datos que manejen algoritmos de predicción y prescripción, lo siguiente. Fíjense bien, esos son los puntos a considerar. No consentir el tratamiento de los datos. Hay que considerar ese punto. Revocar nuestro consentimiento si ya lo hemos otorgado. Solicitar la cancelación o la supresión de los datos. Solicitar la eliminación y olvido de nuestra presencia digital en cualquier plataforma digital que trate datos de manera automatizada. Debemos siempre tener en cuenta el tratamiento, tener en cuenta la autodeterminación informativa, figura que generó precisamente que en Alemania se diera el derecho humano de la protección de datos personales. Y evidentemente con ello, toda esta lectura obligada de la Carta de Derechos Digitales, documento no vinculante, pero sí importante, emitido por el gobierno español en el 2020 y que está disponible. Solamente pon Carta de Derechos Digitales en España y podrás obtener este documento en versión PDF. Aquí yo dejo los 6 puntos que contiene, desde hablar de la herencia digital hasta hablar de los derechos digitales en el empleo de neurotecnologías. Y con esto, acercándonos al final, hablar de que hoy por hoy se está constituyendo temas tan importantes como la Liga de la Justicia Algorítmica a partir de todo lo que hemos conversado. Por Joy, científica informática en el Media Lab del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y que a través de su investigación sobre disparidades raciales pudo identificar que esos algoritmos de las tecnologías de reconocimiento facial disponibles comercialmente hablando
pues generaban disparidades raciales, discriminación como tal. Su investigación culminó en 2 estudios innovadores revisados por pares, publicados en los años 2018 y 2019, en donde revelaron que hay empresas no solamente como Amazon, sino también como IBM y Microsoft, que también representan todos estos puntos en donde no se cumple la neutralidad de los algoritmos. Inevitablemente, entonces, el tema aquí es que los sistemas de inteligencia artificial que están diseñados por personas con sus propias visiones del mundo, pues tienen prejuicios, tienen valoraciones, y el panorama entonces de reconocimiento facial, y ahora sí, hablando de aquellos que no estaban conformes con la palabra de igualdad, pero sí con la de equidad, más equitativo. Y hablar de que los algoritmos pueden entrenarse en conjuntos de datos diversos y representativos, como lo he dicho a través del tema que habíamos visualizado de los algoritmos discriminatorios, la inclusión dentro de estos conjuntos de datos que debe requerir el consentimiento de cada individuo, de cada persona, el establecimiento de estándares de calidad de imagen para ejecutar el reconocimiento facial y la configuración para fotografiar a los sujetos, reconocimiento facial, cámaras de vigilancia y, por supuesto, todos aquellos temas que involucran a los ultrafalsos y que generan los deepfake. Y finalmente, la evaluación de desempeño a través de la auditoría regular y ética de las NIS, por ejemplo, y de otras fuentes independientes que puedan responsabilizar a las empresas de reconocimiento facial por los sesgos metodológicos restantes. Y bueno, con ello, ver, por ejemplo, que en Estados Unidos ya se está haciendo muchas cosas importantes. Una de ellas es este proyecto que ves en pantalla, la Ley de Responsabilidad Algorítmica, en donde se disponen algunos puntos importantes. Por ejemplo, autorizar a la Comisión Federal de Comercio a crear regulaciones que exijan a las empresas, bajo su jurisdicción, realizar evaluaciones de impacto de sistemas de decisión automatizadas altamente sensibles, exigir a las empresas que evalúen el uso que hacen de los sistemas de decisión automatizados, incluidos los datos de capacitación, para conocer los impactos en precisión, imparcialidad, el sesgo, la discriminación, la privacidad y, por supuesto, la seguridad. Exigir a las empresas que evalúen cómo sus sistemas de información protegen la privacidad y la seguridad de la información personal de los consumidores. Y solicitar a las empresas que corrijan cualquier problema que descubran durante las evaluaciones de impacto. Concluyendo, pues, con esto, se mencionó claramente ante este tema del proyecto de ley como el Centro de Privacidad y Tecnología de Georgetown Law decía: las decisiones automatizadas no son decisiones neutrales, se basan en datos humanos. Mientras los humanos estén sesgados, los algoritmos también estarán sesgados. Este proyecto de ley obliga a las empresas a tener en cuenta esa realidad. Y con ello, evidentemente, habla adicionalmente a ello de la Carta Ética Europea del Consejo de Europa sobre el uso de inteligencia artificial en los sistemas judiciales, el respeto a los derechos humanos, visualizar el principio de calidad y seguridad, el principio de transparencia y también el principio bajo el control del usuario para que el ecosistema pueda funcionar. ¿Y cómo va todo esto? Bajo la óptica de lo que enunciamos, por ejemplo, en México de la justicia digital, pues va muy lejano a todo lo que estamos hablando. Y es natural. Nunca antes el operador jurídico había visto, es más, la persona misma había visto tanta tecnología a su alrededor y había hecho uso de un porcentaje de ella. Y evidentemente en el tema de justicia digital, pues tenemos muchas asimetrías y no llegamos realmente a ese punto máximo que significa justicia digital. Veas que este cuadro que es producto de un trabajo académico de Virginia López Valencia, titulado La Justicia Digital. Véase cómo este cuadro nos ilustra diferentes entidades de la República en México, como Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Jalisco, Sinaloa y demás, en donde vemos que, por ejemplo, Nuevo León tiene un tribunal virtual, pero en Quintana Roo tienen también un tribunal virtual, a diferencia de San Luis Potosí con notificaciones electrónicas, o Querétaro con un expediente electrónico, o Sinaloa con una consulta meramente electrónica, y Jalisco con un sistema de consulta. Desde aquí se ven las asimetrías, desde aquí se ve cómo desde hace mucho tiempo el operador jurídico, el magistrado, el juez decidió que todos estos temas eran para los expertos en tecnologías, pero hoy por hoy vemos que todo el mundo debemos de entrar y somos parte ya del tema, por tanto debemos entrar. Y bueno,
Con ello, entonces queda claro que para tener justicia digital muchas cosas tendré que hacer antes, y una de ellas, y la más importante en mi opinión, es la capacitación de las personas. Y desde luego, después de ello, la digitalización de todo lo que tienes con los debidos tratamientos de datos, por cierto, y de la ciberseguridad, que a partir de la Carta de Derechos Digitales se considera como un derecho digital, un derecho humano de última generación en todo este ecosistema. Terminamos pues con que el dato es lo principal en esta ecuación que venimos conversando, y la Data Dignity viene muy a colación de esto. Un tema que Jaron Lanier ha defendido mucho y que se ha dado a conocer de manera mucho más viral, por así denominarlo, en el documental titulado El dilema de las redes sociales, publicado por Netflix hace poco tiempo relativamente. Y aquí se ilustra, servicios como Google y Facebook solo existen debido a la aceptación social de una cantidad masiva de mano de obra voluntaria distribuida de millones de personas. Estamos siendo hipnotizados poco a poco por técnicos que no podemos ver para propósitos que desconocemos. Ahora todos somos animales de laboratorio, y eso es cierto. La tecnología avanza, el ser humano no. Y con esto termino. Probablemente el futuro del derecho laboral tenga que acercarse a ver un poquito más el estudio crítico de lo siguiente, de la teoría de Tank, ver cómo la dinámica de la dirección de los actuales modelos de negocio online hacia en lo que va de que el usuario deje de serlo y sea más bien el producto. Los usuarios dejen de ser el producto, mejor dicho, para pasar a ser los trabajadores. Y Paul Tang, miembro del Parlamento Europeo por Holanda, establece algunos puntos en donde se puede vislumbrar esa teoría. Establecer una relación de condiciones laborales entre empleados y trabajadores que especifique el salario, la privacidad o el entorno laboral, y de ese punto considerar que las plataformas solo podrán utilizar los datos que como usuarios otorguemos explícito consentimiento, y que de ahí entren los sindicatos con el fin de negociar las condiciones, que los datos que se generen en la plataforma pertenezcan a dicha plataforma y que solo puedan traspasarse esos datos de comportamiento, pero nunca personales, que puedan garantizar siempre su protección. Bueno, estamos viendo algo descarado totalmente, es decir, ya sabes qué es el producto, persona del mundo, pero bueno, ahora te estoy ofreciendo algo mejor. Sé el trabajador, te damos tus regalías y claro, hay límites. Pero a ver, ¿cómo van a existir esos límites si ya está siendo vulnerada lo máximo en el ecosistema de derechos humanos, que es tu dignidad? Bueno, ahí el debate entonces es mayor. Y con esto termino. Andrew Selfs mencionaba, siempre que las nociones filosóficas de la justicia se conviertan en expresiones matemáticas, pierden sus matices, su flexibilidad, su maleabilidad. Eso no quiere decir que algunas de las eficiencias de hacerlo no valgan la pena. Yo solo tengo mis dudas. Muchas gracias y dejo a continuación mis redes sociales. Por cierto, las controversiales redes sociales, no yo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor Rodolfo. Muchísimas gracias por acompañarnos con esta interesantísima ponencia. La verdad es que el reto obviamente está planteado y tenemos muchísimo por aprender y por asumir. Bien, un agradecimiento muy especial, Rodolfo, y pues será hasta una próxima ocasión, amigo. Abrazos hasta México. Igualmente, abrazos.